Bien, como les había dicho, chicos, el día de ayer, hoy día vamos a un poco terminar esta parte de lo que es la planificación de los recursos, viendo algunos temas relacionados con las extensiones del MRP y en particular los ERP, que me interesa que conozcan un poco. Y para eso tenemos a Jorge, a Melanie y Daniela que son estudiantes, digamos, de la carrera que están haciendo su capstone project conmigo y están trabajando en AMSA y full, digamos, trabajando en SAP, así que ellos nos van a contar un poco de SAP, que es como el MRP más interesante que hay. Entonces, la primera parte de la clase, una media hora diría yo inicial, o 25 minutos, no sé, voy a terminar, digamos, de ver un poco las diapositivas asociadas a lo que es estas extensiones de los MRP. Y después, entonces, le vamos a dar el pase a los estudiantes que les comenté para que ellos nos hagan una breve presentación de lo que son los ERP. Entonces, bueno, básicamente el MRP, que quiero que tengan en consideración, hay cierto tipo de información que en su definición original no tiene, ¿no? Por ejemplo, no contempla ciertos costos y es más, no contempla específicamente lo que es la capacidad, ¿no? Entonces es importante que de alguna forma el MRP alimente a otro sistema o a otra área, digamos, de la planificación de la empresa o de la planta para que puedan generarse planificaciones válidas. Entonces, cuando hablamos al MRP de ciclo cerrado es porque el MRP lo que hace es proporcionar la entrada o el input al plan de capacidad, al MPS y el proceso de planificación de la producción para poder ajustarse el resto de los elementos, ¿no?, asociados a la planificación. Entonces la planificación de la capacidad de alguna forma es alimentada por medio del MRP, porque el MRP lo que hace es generar un informe de carga en el cual detalla las necesidades de capacidad que se tienen para armar ese plan. Esto se conduce, como dice ahí, se utiliza, perdón, para conducir el proceso de planificación de la capacidad y los cambios que se hacen hacia atrás se realizan a través del sistema LMRP para reprogramarse. Acá tenemos un poco la lógica de cómo serían esas dos preguntas. O sea, tenemos el plan de producción, acá tenemos una planificación de la prioridad y tenemos un programa maestro de la producción detallado, donde nos preguntamos si es realista. Si no es realista, volvemos al plan de producción para hacerlo realista. Al mismo tiempo, el plan de producción no solo alimenta la planificación de la prioridad o la planificación de recursos y materiales, digámoslo así, sino que también la capacidad. Y en la capacidad tenemos nosotros la planificación de los recursos y la planificación inicial de la capacidad, ¿ya? Y estos programas sí o sí tienen que retroalimentarse para que sean válidos. Entonces, por ejemplo, si el programa maestro es realista, pasamos a un nivel más abajo de la jerarquía, que serían las necesidades de los materiales, y al mismo tiempo la necesidad de materiales nos lleva también a las necesidades de capacidad, pero en detalle, ¿no? Vale decir máquina a máquina, disponibilidad a disponibilidad. Todo esto es lo que se conoce como planificación, porque es la parte previa de un nivel jerárquico un poco más alto, pero después pasamos a la parte de ejecución, que es básicamente la parte relacionada con lo que es planificación de piso, que también se le llama, o lo que es scheduling propiamente, ¿no? Entonces, por la parte de las prioridades del programa de producción, tenemos el control de las prioridades, tenemos una lista de ejecución, o sea, vale decir, el despacho, lo que se debe hacer, y la pregunta ahí clave es si es adecuada o no la capacidad específica. Si no es adecuada, entonces nos devolvemos al nivel superior, donde teníamos la planificación, hasta volver a ajustar a la capacidad. Si es adecuada, podemos ejecutar el plan. Por el mismo parte, pero asociado a lo que es capacidad, en el control de capacidad nosotros tenemos un informe de input-output, o sea, entradas, salidas, para ver si somos capaces o no de satisfacer. Si es adecuada la capacidad media, entonces ejecutamos el plan y si no, volvemos hacia arriba. Y esto es la etapa de ejecución, como les decía, y lo anterior de un nivel jerárquico más alto en la parte de planificación. Acá hay un ejemplo
de una programación que se podría haber hecho por medio de un MRP, pero lo que uno puede ver acá es que, ¿no es cierto?, esta es una planificación en 8 periodos, es que en el periodo 4 y en el periodo 6 sobreestimamos la capacidad, vale decir, intentamos asignar más trabajo del que era posible a partir de la capacidad que tiene la planta en ese momento, ¿no? Bueno, puede ser visto esto a nivel de planta o a nivel de máquina, etcétera, ¿no? Pero en el fondo sobrepasamos la capacidad y por lo tanto, como sobrepasamos la capacidad, lo que hay que hacer es reasignar, ¿no? Entonces, una de las opciones que hay es, por ejemplo, en el caso del lote 6, lo que podríamos hacer, dado que no queda tanto espacio disponible para la capacidad que se necesita, es dividir el lote en dos partes y hacer parte el día del periodo 4 y parte del periodo 5, que es lo que se hace ahí. Y en el caso del lote 11, si es que está permitido el retraso, por así decirlo, lo que podríamos hacer, tratar de hacer es tirar todo al día 7 y hacerlo ahí completo, ¿no? Porque hay que harta capacidad disponible, que es lo que se hace en este momento. Entonces nosotros tenemos diferentes técnicas para tratar de suavizar el concepto relacionado a la capacidad, ¿no es cierto? A cómo replanificamos, por así decirlo, en función de la capacidad. Entonces tenemos la técnica de superposición, división de las operaciones y división del lote o división de la orden. Entonces, lo que es la técnica de superposición, básicamente lo que intenta hacer, como dice ahí, es enviar piezas del trabajo a las siguientes operaciones antes de que el lote esté completo. O sea, vale decir, tratar como de adelantar la pega, si lo quieren ver así, de manera tal de que se reduzca el plazo en la entrega final. Esa es una forma que se utiliza para suavizar. Otra opción es la división de las operaciones. ¿En qué consiste esto? Básicamente el lote mandarlo a dos máquinas distintas, pero como vamos a utilizar dos máquinas distintas, entonces aumentan los costos de setup o de procesamiento, o sea, disminuye los tiempos de procesamiento porque están en paralelo, perdón, pero aumentan los costos de preparación o de setup porque en el fondo tienes que echar a andar dos máquinas diferentes. En el caso de división del lote o división de la orden, lo que se hace básicamente es que se divide la orden en lotes más pequeños y se realizan parte de los lotes por anticipado y pueden ser obviamente en la misma máquina hechos, ¿no? Pero en distintos tiempos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto, pero en particular para lo que es la división de las órdenes, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo que sale en el libro de Renderizer. Dice Kevin Watson, el planificador de producción de esta empresa WIS Products, debe desarrollar un plan de capacidad para el centro de trabajo. Kevin tiene las órdenes de producción que se muestran a continuación para los próximos 5 días y 12 horas disponibles para la celda o el centro de trabajo por día. La producción de cada parte requiere de 1 hora, ¿no? Ese es el tiempo de producción por cada orden, por así decirlo. Y acá está la planificación, ¿no? O la solicitud, los requerimientos que hay. Para el día 1, 10 órdenes, para el día 2, 14 y así sucesivamente. Entonces nos piden calcular el tiempo disponible en el centro de trabajo o la celda de trabajo, como le quieran decir, y el tiempo necesario para completar los requerimientos de producción. Entonces, en el día 1 tenemos, por ejemplo, 10 unidades que se nos ordenaron. La capacidad requerida entonces son 10 horas porque el enunciado dice que por cada orden se demora 1 hora de trabajo. Nosotros tenemos una capacidad de 12 horas, ¿sí? Eso es lo que nos dice el enunciado en cuanto a la celda de trabajo. Por lo tanto, acá lo que calculamos es, si necesitamos 10 y tenemos 12, ¿cuánto es el delta o la diferencia, ¿no es cierto?, en capacidad, ya sea por sobreuso o por subutilización, por así decirlo, ¿sí? Entonces, por sobreutilización iría sin paréntesis y por subutilización entre paréntesis, solo para diferenciar, ¿no? Entonces aquí va entre paréntesis el 2, indicando que en el fondo hay 2 horas que están disponibles, que no se están usando y que se podrían usar en un nuevo programa de producción que esté pensado en 12 horas de trabajo, ¿no? Porque esa es la disponibilidad que tiene ese centro. En el día 2 tenemos 14 órdenes, ¿ya? Pero nosotros tenemos capacidad solamente de 12, ¿ya? Precisamos 14. Entonces habría una sobreutilización de 2 horas. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Bueno, lo que podríamos hacer es dividir esta orden de 14 y mover 2 unidades o de esta orden de 14 en 2 hacia el día 1 y ahí podríamos utilizar la capacidad que no está siendo utilizada en este momento. Luego, en el día 3 tenemos 13, una orden de tamaño 13 y la capacidad requerida entonces serían 13 horas, pero nuestra capacidad es 12, entonces hay 1 hora que estamos al debe, por así decirlo. Y acá, bueno, acá se pueden tomar diferentes decisiones, ¿no? O sea, podría, por ejemplo,
esa hora adicional pasársela al día siguiente o a lo subsiguiente, o bien solicitar tiempo extra, ¿no? Acá, por ejemplo, están sugiriendo que una opción podría ser mover esta hora extra al día 6, que no estaba considerada la planificación, pero para poder terminar, o solicitar tiempo extra de capacidad, ¿no? O sea, en el fondo que tuviese más horas disponibles de 12 a 13, por ejemplo, para ese día en particular para poder solventar. ¿Y por qué básicamente no se pasa el día siguiente acá? Porque los otros días de alguna forma ya están un poco comprometidos, en el sentido de que, por ejemplo, el día 4, efectivamente tú usas 10 de las 12, así que tienes capacidad, pero el día 5, como te piden 14, esas dos que te faltan tú las haces el día anterior, el día 4, ¿no? Entonces como que está balanceado ya lo que es el trabajo en cuanto a la capacidad, ¿no? Pero no existe una única regla, pueden haber diferentes opciones y esa es simplemente una de las opciones. Entonces, al mover las órdenes, lo que hace el planificador de la producción es utilizar la capacidad de manera más eficiente o más efectiva y al mismo tiempo cumple con los requerimientos del pedido. Y el único que nos queda cojo ahí, por así decirlo, es el tiempo extra de producción para el día 3, ¿no? Para poder cumplir necesitaríamos un sobretiempo en ese día. Ahora nos pregunta también el libro, lo dejamos ahí como para pensar, si las unidades son ordenadas al día 5 aumentaran a 16, ya no 14, 16. ¿Cuáles son las alternativas que tiene el planificador de la producción para poder ejecutar eso? Y las respuestas posibles, digamos, que podrían hacer una opción es, además de mover dos unidades al día 4, como lo que teníamos adicionalmente, habría que mover dos unidades al día siguiente, ¿no? O bien solicitar sobre tiempo, tiempo extra para poder satisfacer esas necesidades. Bien, entonces como hablábamos, el MRP en estricto rigor lo que hace es manejar todo lo que es información con respecto a los materiales, cuándo van a llegar, cuándo se deben pedir, qué tipo de material necesito, para qué tipo de producto, maneja la estructura de los productos, la lista de materiales, etcétera. Entonces, una vez que el MRP está listo, necesitamos complementarlo con información relevante también para tomar decisiones y en particular el tema, por ejemplo, de los costos o las horas de mano de obra, que en el fondo tiene que ver con capacidad, ¿no? Entonces, de ahí es que nace esta derivada del MRP que vendría a llamarse como el MRP2 o la planificación de las necesidades de producción, ¿ya? O bueno, en inglés le llaman así, ¿no? Manufacturing Resource Planning, así que también podría llamarse como planificación de los recursos de manufactura o de producción. Pero, eh, bueno, como quieran traducirlo al español, ¿no? Pero básicamente lo importante es que el MRP lo complementamos en este caso a partir de información útil para la planificación, como son la hora de mano de obra disponible, los costos de material, los costos de capital y prácticamente cualquier otro recurso o información que pueda ser necesario. Por ejemplo, pensando en ítems particulares, A, B y C, ustedes pueden ver acá que yo necesito 100 unidades, por ejemplo, de esta unidad, de este producto A en la semana 8, pero tengo, por ejemplo, de mano de obra 10 horas por unidad, eso es lo que requiero para poder hacerla. En maquinaria tengo 2 horas por unidad, y además en cuentas por pagar $0, o sea, no me cuesta nada hacer eso, ¿ya? Pero acá sí lo que estoy haciendo al tiro es como identificando cuál es la necesidad de capacidad, ¿no? Por ejemplo, si necesito 10 horas por unidad y requiero de 100, entonces necesito 1000 horas de mano de obra. ¿Mm? Si tengo necesito 2 horas de máquina por cada unidad, necesito 100, entonces necesito 200 horas máquina, ¿ya? Básicamente eso es un poco la idea. Y así para las unidades B, ¿no es cierto? Y para las unidades C, ¿no? La misma lógica, bueno, acá obviamente hay una dependencia en la estructura de producto de estos tres ítems. Bien, esto de MRP en servicio me lo voy a saltar porque la verdad es que no es muy relevante, tampoco no es algo que se use mucho. Habíamos hablado anteriormente cuando vimos planificación de la producción agregada, básicamente que como que el salto de la planificación agregada es casi directamente la planificación de piso en lo que es servicio y en la realidad muchas veces es así, entonces el MRP ahí como que queda un poco cojeando. El MRP, como les decía, más bien es algo que se aplica en manufactura y no mucho en servicio, así que eh,
lo voy a saltar y más que todo también para enseñar lo que me interesa, que es el tema de los ERP, eh, y para darle el pase, digamos, a los chicos aquí que nos van a presentar un poco de SAP. Entonces, ERP significa Enterprise Resource Planning, ¿no es cierto? O la planificación de los recursos de la empresa. Entonces, ¿qué son los ERP? Es una evolución de los sistemas RP2 que liga, ¿no es cierto?, o vincula a los clientes y proveedores, permite la automatización e integración de muchos procesos del negocio, comparte base de datos y prácticas del negocio, produce información en tiempo real y básicamente lo que hace es coordinar los negocios desde la evaluación de los proveedores hasta la facturación de los clientes. O sea, el fondo toma el negocio completo eh, desde el punto más extremo del cliente hasta el punto más extremo en la fábrica, ¿no? Si lo quieren ver así. Bien, entonces los módulos de ERP generalmente incluyen un MRP básico, un módulo de finanzas para poder administrar toda la parte justamente de inversiones, etcétera, un módulo de recursos humanos para ver todo lo que es capacidad, etcétera, un módulo de gestión de la cadena de suministro, Supply Chain Management, y también un módulo de gestión de relaciones con los clientes, ¿sí? O Customer Relationship Management. Los ERP pueden ser altamente personalizados para lograr las necesidades específicas del negocio. De hecho, acá en Chile también hay empresas que se han dedicado a construir ERPs y venderlos. Y bueno, no sé en realidad sí qué tan exitosos han sido, pero sí podríamos decir que hay empresas de ERP que se caracterizan en diseñar soluciones de negocios de este estilo, pero para empresas de menor tamaño, ¿no? Porque, por ejemplo, SAP en general eh, está pensado, o de alguna forma quienes lo adquieren comúnmente son las grandes empresas de distintas industrias. Entonces, los ERP también pueden ser integrados con gestión de bodegas, eso es importante para poder manejar el tema de inventarios, la logística, catálogos electrónicos que puedan necesitar, de todos los productos que tienen, materiales, etcétera, y gestión de la calidad. Así que como verán, es súper completo esto. Y entonces los sistemas RP tienen potencial para reducir los costos transaccionales y incrementar la rapidez y exactitud de la información. O sea, básicamente el tener la información consolidada en un solo lugar y en tiempo real, sin duda que facilita los costos transaccionales y facilita también el manejo de la información en tiempo real. ¿M? Y además hay que tratar de que no tenga duplicidad, ¿no? Bueno, eso depende también de la buena gestión de la empresa de esa herramienta. Y lo que hace los ERP también, por ende, facilitan, como dice aquí, un énfasis estratégico en los sistemas de justo tiempo y la integración que tengan con el resto de las áreas del negocio. Entonces, en esta lámina lo que queremos mostrar es como el alcance que tienen los MRP versus el ERP. Entonces, el MRP tiene alcance pequeño, que es esto que está acá. Básicamente la información que maneja o de qué se alimenta y qué tipo de información administra, si lo quieren ver así, es el programa maestro de producción, gestiona los inventarios, la lista estructurada de materiales o los BOM, ¿no es cierto?, o las estructuras de producto, las órdenes de trabajo, rutas y tiempos de entrega relacionadas con esas órdenes y compra y tiempo de entrega también al mismo tiempo. Pero todo esto está asociado a la planificación más de la ejecución de los materiales propiamente tal, pero el ERP, o sea, perdón, el ERP, o sea, el Enterprise Resource Planning, integra muchas más cosas, ¿no? Habíamos hablado de que efectivamente aquí está lo que es finanzas. Si yo quiero comprar, tengo que ver cuántas lucas hay, cuántas cuentas por pagar, qué están endeudados todos, y etcétera. Todo eso se ve acá. También tengo administración de las relaciones con el cliente. Bueno, también aquí se ven presupuestos, ¿no? En el fondo que también es importante cumplir con los presupuestos de la compañía. Acá tenemos lo que es CRP o Customer Relationship Management, que habíamos hablado antes, que es el tema de cómo yo gestiono eh, mis clientes, ¿no? Y en esa parte también acá tenemos lo que es facturación, las órdenes de ventas, si los envío, distribuidores, minoristas, etcétera, cómo voy a llegar mis productos finales. Todo esto lo maneja, como les decía, el ERP, y además la administración de la cadena de suministro, ¿no? Que también lo ubican todo eso relacionado. Entonces, quiero que se queden con esa idea que el ERP es algo mucho más completo, que si bien utiliza el MRP como base, integra muchas más cosas, ¿no?
Entonces, los sistemas ERP tienen algunas ventajas. Como dice acá, permite su integración de los procesos de la cadena de suministro, producción, administración. Crea una uniformidad en la base de datos. Puede incorporar los mejores procesos y remodelarlos. Eh, También aumenta la comunicación y la colaboración entre unidades de negocios en distintos emplazamientos. Bueno, eso efectivamente es algo natural porque el hecho de estar todos conectados a través del mismo sistema hace que sea más fácil la comunicación. Tiene un software de base de datos con una codificación estándar. Por eso es algo más técnico, quizás ahí los chicos después nos van a contar. Y puede proporcionar una ventaja estratégica frente a los competidores. Efectivamente, el hecho de poder responder más rápido hacia los clientes puede ser algo que sea una ventaja competitiva en el mercado donde está inserto esta compañía. Ahora, no todo es maravilla, también hay algunas desventajas de los ERP, ¿ya? En algunos casos, yo no sé si hoy en día sigue siendo así, ¿no? Pero antiguamente era muy caro comprarlo, estos sistemas, y por lo tanto, si quieres hacerlo más específico, puede ser más caro todavía. La implementación podría exigir grandes cambios en la empresa y sus procesos. Bueno, aquí es súper importante la gestión del cambio, ¿no? Si tú quieres instalar una política nueva, una forma nueva de hacer las pegas, que antiguamente lo hacías de otra forma, requiere de mucho acompañamiento para que todo el mundo se sienta realmente eh, ¿cómo podríamos decir?, comprometido y para que esto resulte, ¿sí? Y eso no es fácil, o sea, gestionar personas, créanme que es difícil, ¿ya? Entonces, el tema de la gestión del cambio siempre es un tremendo tema, y los ERP, o sea, la implementación de un ERP puede requerir mucho de eso. Depende del tamaño de la empresa y del conocimiento también que tenga la empresa, ¿no es cierto?, en cuanto a tecnología. Para algunas de ellas podría llegar a ser un sistema muy complejo, ¿ya?, que en el fondo no se podrían adecuar a él. Eh, También los ERP requieren de un proceso continuo de implementación que a veces no termina jamás. Siempre hay ajustes que hacer, cambios que hacer, etcétera, y eso puede ser un poco, no sé, molesto a la gente que está relacionada a la gestión propiamente tal. Y la pericia o la expertise puede ser limitada, lo cual dificulta la contratación de personal, ¿no? Vale decir, si yo necesito alguna persona, por ejemplo, un ingeniero industrial que sepa SAP, pero en el mercado no encuentro a nadie, chuta, entonces eso puede ser efectivamente un problema para poder implementar eso después en mi compañía, ¿no? O sea, en el fondo eso es lo que plantea el punto 5, que podría ser que, dependiendo del ERP en particular, ¿no es cierto?, quizás sea difícil contratar a gente que tenga esas capacidades. Y bueno, acá tengo los módulos ERP de SAP, pero aquí yo creo que le voy a dar el pase a los chicos Jorge, Melanie, Daniela, para que nos cuenten un poco ellos cómo han vivido lo que es trabajar con SAP y